Buenas tardes, mi nombre es Jones Rojas. En el día de hoy les traigo un caso polémico, el cual figura en las primeras páginas de los noticieros. En apoyo de ello tenemos la Constitución Política de 1991, tenemos el artículo 106, la sentencia 239 de 1997, tenemos la sentencia T970, tenemos la resolución 1216 de 2015, tenemos la ley 23 de 1981 y la más importante de todas, tenemos la sentencia C233 de 2021. Caso: Flam van der Bleeken, el asesino belga que implora la eutanasia. Hecho concreto: Flam van der Bleeken pidió la eutanasia porque dice que ya no se ve capaz de controlar sus impulsos. El susodicho está condenado a cadena perpetua en una cárcel belga por los delitos de violación y el asesinato de Christian Rademacher, de 19 años, en 1989. Actualmente tiene 51 años. Los últimos 26 los ha pasado en una prisión. En 2011 le solicitó al gobierno de su país que le diera aplicación a la eutanasia, argumentando que no podía vivir con su conciencia. Y a pesar de que en septiembre se le había concedido el derecho a morir por inyección letal según su deseo, esta semana el Ministerio de Justicia revocó esta decisión. El caso de Flam van der Bleeken nos plantea dos preguntas interesantes. Si los presos que cumplen largas penas en prisión tienen derecho a elegir la muerte médica asistida. ¿Sería necesario que el Estado gastara sus recursos con alguien que no contribuye a la economía de su país y desea morir? Teniendo como referencia lo expuesto y trayéndolo a la normativa jurídica colombiana para el caso de Flam van der Bleeken, podríamos argumentar lo siguiente. Hoy en día, bajo la actual regulación de la eutanasia en Colombia, los pacientes con enfermedades psíquicas pueden acceder a este procedimiento. La condición psíquica, dificultad, podría llegar a tener un propósito fatal e irrevocable. A pesar de que desde su despenalización en 1997 hasta su regulación actual, la eutanasia en los ordenamientos colombianos ha estado íntimamente ligada a la dignidad humana y a la autonomía del paciente. Consentimiento, dignidad humana, enfermedad terminal, eutanasia, muerte digna, sufrimiento insoportable, paciente psíquico. Para el caso concreto Flam van der Bleeken es importante tener presente las siguientes definiciones. Eutanasia: procedimiento por medio del cual un médico realiza una acción o omisión a petición expresa, reiterada e informada del paciente. Le da la muerte a quien padece una enfermedad que le produce dolores insoportables. Se da cuando se suministra algún tipo de droga o se realiza algún tipo de intervención para causar la muerte. Se omite tratamiento o medicamentos que pueda llegar a prolongar la vida del paciente. La defensa de Flam van der Bleeken puede argumentar y ampararse en la Carta de 1991, que tiene vocación judicial y carácter aspiracional. Ha proferido sentencias en temas tan importantes y polémicos. La eutanasia, por ejemplo,
fue despenalizada en la sentencia C-239 de 1997, en la cual se exhortó al Congreso a regular el tema de la muerte digna en el tiempo más breve posible. Sin embargo, a pesar de diversas iniciativas legislativas, no fue sino hasta 2015 y luego de un nuevo llamado por parte del Alto Tribunal, sentencia T970 de 2014, que se reguló la muerte digna, y no por el Congreso, sino por el Ministerio de Salud, resolución 1216 de 2015. Explicando lo anterior, es evidente que si bien la eutanasia se despenalizó en 1997, su práctica es muy reciente, por lo cual resulta relevante analizar aspectos problemáticos de su regulación y aplicación para el caso Van der Belcken. En concreto, la Corte condicionó el artículo 106 del Código Penal, que habla sobre el homicidio por piedad o eutanasia, para decir que no es delito cuando sea efectuado por un médico, se realice con el consentimiento libre e informado previo o posterior al diagnóstico de su pasivo del acto, y siempre que el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico. Somos conscientes que Belcken se va a encontrar con grandes barreras, como por ejemplo la capacidad de los pacientes para tomar decisiones, una tarea todavía pendiente e incógnita. ¿Tendría Frank Van der Belcken la suficiente capacidad para poder decidir sobre su destino? Palabras e inconclusas. Si es paciente psíquico, ¿tendrá validez sus afirmaciones? En fin. Por otra parte, se interpone el catolicismo y el cristianismo, argumentando que el dueño de la vida es Dios y es el único que puede decidir sobre el destino de Belcken. Aunque estos argumentos son falsos, teniendo en cuenta los conceptos de Hans Kelsen y reputado la doctrina del derecho natural, la defensa de Belcken se ampara bajo la doctrina del derecho colombiano que es un derecho positivo, por lo tanto es valedero lo que esté plasmado en el bloque de constitucionalidad colombiano. Como es bien sabido, el consentimiento informado no es sino un modelo de relación clínica fruto del resultado de la introducción de la idea de eutanasia, psicología y moral de las personas en el medio clásico de relacionar medio-paciente, basado hasta entonces exclusivamente en la idea de beneficencia. Actuar voluntariamente es decidir libre de convicciones externas, tener información suficiente sobre la decisión que va a tomar, es decir, sobre el objetivo de la decisión, poseer una serie de actitudes psicológicas cognitivas que le permitan conocer, valorar y gestionar adecuadamente la información anterior. En nuestro país, a medida que se vaya instalando poco a poco este modelo de relación, irá surgiendo la preocupación entre los clínicos de forma de evaluar esta capacidad, y cada vez será más frecuente que reclamen de psiquiatras y psicólogos ayuda para hacer esta tarea. ¿Quiénes pueden y deben evaluar la presunta incapacidad de Belcken?
Los médicos han realizado evaluaciones de la capacidad de sus pacientes desde siempre. Sin embargo, hay que decir que algo tan serio por las repercusiones jurídicas que tiene, cuál es la situación, limitación y protección de los derechos de Bleken. Es importante señalar que la Ley 23 de 1981 solo otorga esta función a los médicos y no a otro tipo de profesionales sanitarios como enfermeros o psicólogos clínicos, y la potestad y responsabilidad es del médico que asistirá el paciente o de su medio responsable. Ciertamente, antes de decidir la posible incapacidad de un paciente, un médico puede decir que se ve evaluado por otro especialista, médico o no, pero la responsabilidad última es de él y no puede delegarle en el psiquiatra o en el psicólogo. Estos especialistas tienen solo una función pericial. El Congreso de la República le queda una tarea pendiente. Sentencia C-233 de 2021. Primero, declara inexequible el artículo 106 de la Ley 599 del 2000, por la cual se expide el Código Penal por los cargos analizados, en el entendido de que no se incurre en el delito de homicidio por piedad cuando la conducta sea efectuada por un médico, sea realizada con el consentimiento libre e informado previo o posterior al diagnóstico del sujeto pasivo del acto, y siempre que el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico, preveniendo la lesión corporal o enfermedad grave e incurable. Segundo, reiterar el exhorto al Congreso de la República efectuar por esta Corte, entre otras, en las sentencias C-239 de 1997, T-970 de 2014, T-423 de 2017, T-544 de 2017, T-721 de 2020 y T-060 de 2020, para que en ejercicio de su potestad de configuración legislativa avance en la protección del derecho fundamental a morir dignamente, con miras a eliminar las barreras aún existentes para el acceso efectivo a dicho derecho. Libertades individuales. Podemos concluir que, según la teoría de John Stuart Mill, uno de los pensadores más influyentes en la historia del liberalismo clásico del siglo XIX, que aún continúa vigente en los conceptos actuales, planteó: no se puede restringir la libertad de los individuos en oposición al control estatal y social limitado. Sobre su cuerpo y su mente el individuo es soberano. No se puede restringir la libertad siempre y cuando no cause daños a terceros. A todos nos conviene que tú seas libre de poder hacer lo que quieras. Hay muchas veces en las que las mayorías se equivocan. El gobierno no puede ser el gran padre que cuida de sus hijos infantes, diciéndoles qué pueden y no pueden hacer, con el afán de proteger, haciéndolos ver como tontos que no saben lo que quieren, no deben de ser protegidos como un niño y no como un ciudadano inteligente que puede liderar con las responsabilidades de sus actos para poder decidir morir dignamente mediante la eutanasia. Esto era todo por hoy. Muchísimas gracias.